Hace ya muchos años, tuvo Canarias, donde la tierra y el agua lo permitían, un pujante cultivo que produjo riqueza, trabajo y activo comercio con los entonces lejanos países europeos. Con el producto exportado fueron y vinieron, además de dineros, ideas, hombres, arte y un largo índice de relaciones que dejarían una perdurable impronta en el ser canario. Este cultivo memorable fue la caña de azúcar. Traída por los árabes desde la India a Europa, pronto pasó, en manos portuguesas, del Mediterráneo a la recién descubierta isla de Madeira. Poco después, expertos cultivadores lusitanos implantaron con fuerza la caña azucarera en los climas idóneos de Gran Canaria y La Palma. El azúcar canario llenó casi un siglo de historia comercial del archipiélago y, como tantos otros cultivos, tuvo un final no deseado y brusco a manos de lejanos políticos y competidores extranjeros. Pero la caña azucarera había tomado ya carta de naturaleza en las islas. Se había imbricado en su historia, dejándonos un imborrable sabor, aunque no siempre dulce. La caña azucarera llegó a Cuba dando impronta a la más bella isla del Caribe. Y aun cuando en Canarias las extensas plantaciones y grandes ingenios decayeron y se llegó a perder la general memoria de su mundo, el sabor de la caña perduró, quedando en el alma isleña su dulzura, pero también el duro trabajo de sus zafras, el implacable sol de su cultivo y las duras tareas del trapiche. Numerosos contingentes de esclavos africanos fueron empleados para mover esta fuerza industrial y agrícola. Hubo trabajo para muchos y grandes fortunas para unos contados mercaderes, casi siempre extranjeros. Extensos bosques sucumbieron bajo el hacha que facilitaba alimento a devoradores fuegos de ingenios y trapiches. La caña creó identidad y sello isleños. En Gran Canaria nació el ron, que navegando los mares alcanzaría el Nuevo Mundo, donde fue adoptado como propio. En el proceso de obtención del azúcar, los restos de los jugos que no servían ya para lograr la cristalización eran utilizados para elaborar un cierto tipo de ron vasto y también miel de caña. Estos productos, que fueron en principio elaborados por esclavos y trabajadores de los trapiches a partir de los residuos del azúcar para consumo propio, se extendieron entre el resto de la población y muy pronto ocuparon un destacado lugar entre reposteros y en la elaboración de dulces populares. La miel de caña entró así en la riquísima dulcería canaria, quedando como algo propio y tradicional, especialmente en la isla de La Palma, donde todavía hoy
se elabora de forma artesanal, aunque no partiendo de un residuo industrial, sino que está hecha para satisfacer las necesidades del consumo local. En algunas fiestas, como el carnaval, se usa para hacer las típicas sopas de miel y otros dulces, aunque se le añade miel de caña también a los dulces que se elaboran en casa durante el resto del año. Pero mucho antes de que llegase la caña a Canarias, los primitivos habitantes de estas islas tenían un medio extraordinario de suplirla gracias a un cultivo autónomo, el mocán. Ayer abundantísimo, todavía sobrevive el mocán solitario y esquivo, aislado cerca del agua y de la luz, como sin querer darse más nunca a nadie. El mocán se constituyó en el árbol favorito del pueblo indígena y fue tan apreciado y útil como el olivo o la viña para otros pueblos. Beneficioso y dulce, proveedor de miel y medicina, Abreu Galindo nos transmite en su historia de las Islas Canarias las utilidades de sus frutos en tiempos prehispánicos. La miel que tenían hacían de mocanes, los cuales llamaban yoja. A la miel decían chacerquén y hacíanla así. Tomaban los mocanes cuando estaban muy maduros y poníanlos al sol 3 o 4 días. Después los mojaban y echaban a cocer en agua. Y embebíase el agua y quedaba hecho arrope. Y colado con unos juncos hechos como arnero, lo guardaban y de este usaban como medicina. El mocán fue muy estudiado y ensalzado por los botánicos extranjeros que, sobre todo en el siglo XVIII, visitaron las Islas Canarias para conocer su fascinante flora autóctona. Hoy perdura semi-escondido en alturas y riscos, como presidiendo en su altiva soledad una memoria de dulzuras y beneficios perdidos, como ensimismado superviviente. Pero si bien el mocán puede representar al mundo aborigen prehispánico, la palmera es ya por derecho propio símbolo universal de lo canario. La toponimia del archipiélago refleja sobradamente la importancia y proliferación de la palmera en estas islas. La palmera canaria es alta, esbelta, de hermoso porte, símbolo del corazón isleño y de sus más arraigados sentimientos. Extensos y magníficos debieron ser los palmerales antes de la conquista, pero su destrucción fue implacable y continua. Primero las guerras, después la roturación de tierras y la expansión de los colonos aseguraron su exterminio. El palmeral se ha refugiado en los escasos sitios donde ha seguido viva la antigua cultura vinculada a la palma.
Dicen algunas crónicas que los antiguos canarios sangraban la palmera para obtener de su savia vino, vinagre, miel y azúcar. Y es posible que esta enumeración sea corta, pues de la palmera todo es aprovechable. Refugiada la palmera, allí donde se la aprecia, ha formado escasos pero maravillosos reductos. Aunque solo representen una sombra de su antiguo pasado, las reservas de La Gomera son el principal exponente de los palmerales canarios. Parece como si la palmera dulcificara con su gracia los abruptos paisajes gomeros. Alojera, Valle Gran Rey, Taguluche, Benchijigua, Tamargada y Taso ofrecen espléndidos ejemplos de la riqueza que debió alcanzar la palmera en Canarias. Esta supervivencia ha sido posible al estimar la palmera como un bien que merece ser cuidado y mantenido, porque en La Gomera las palmeras se heredan, se arriendan, se avengan a medias, sirven de linderos, mantienen serventías de paso y tienen incluso derechos propios de agua. La palmera sigue teniendo gran importancia en la vida del campesino gomero. Su asentamiento en zonas de palmerales le ha permitido proseguir cultivándola de manera natural y continua. Y esto se refleja en las más de 100.000 palmeras con que cuenta la isla, de las que aproximadamente 10.000 están censadas aquí, en Alojera. Se dice que cuando Colón salió de La Gomera, en el viaje que le llevó a descubrir América, se aprovisionó además de agua y otros alimentos de las dulces támbaras, fruto de los palmerales isleños. Además de este cultivo, milagrosamente mantenido hasta la actualidad, de la palmera gomera se obtiene también guarapo, base del más afamado producto de la isla, la miel de palma. El guarapo es esencia misma de la palma y de la tierra. Es la savia de la palmera arrancada a golpe de formón en un delicado proceso en el que su vida depende de las hábiles manos del guarapero. Es un trabajo que debe hacerse con esmero y destreza cada atardecer. La palabra guarapo, aunque hay quien sostiene que es vocablo aborigen gomero, parece sin embargo provenir de la lengua quechua, cuyo significado en América Latina corresponde al jugo de la caña dulce y la bebida fermentada a partir del mismo. Con este sentido, la introdujeron emigrantes gomeros junto con otras muchas palabras a su regreso de América. La altura de la palmera canaria es considerable. Existen ejemplares que llegan a superar los 20 metros. Hoy, el guarapero sube a lo más alto de la palma, estacando el tronco con resistentes puntas de sabina o de haya a modo de escalones. De esta manera, el acceso al cogollo de la palmera le será más fácil a la hora de curarla. Pero no siempre fue así. Antiguamente, el guarapero llenaba el tronco de hendiduras de las que se agarraba para ascender. Las huellas de aquellos trabajos quedaron impresas para siempre. Claro que para el despencado, primer trabajo que se hace a una palmera guarapera, todavía el artesano debe subir sin otra seguridad que una cuerda que pasa alrededor de la palmera y su espalda.
Paso a paso, descalzo y con serio riesgo de caer al vacío, alcanza las primeras ramas. Tira, corta y bota al suelo las pencas hasta abrir un camino que le permita trabajar con cierta seguridad. Una vez afianzado en la copa, elimina pencas y espinas hasta llegar al corazón. Después, desmocha sabiamente el característico mechón que corona el cogollo. Este trabajo, que para cualquier profano parecería eterno, se desarrolla aquí con bastante rapidez. Despencada la palmera, habrá que esperar más o menos 2 semanas antes de poder curarla, es decir, extraerle el guarapo. Un formón bien afilado y con buena empuñadura constituye la herramienta precisa para la siguiente operación. Cumplida la espera, y durante el tiempo que dure la zafra, de abril a septiembre, el guarapero, cada tarde, aprovechando que el sol va cediendo en intensidad, deberá curar la palma, cortar con precisión de cirujano los vasos terminales por los que fluye la savia. Es este un procedimiento que asegura la renovación diaria de los tejidos a través de los cuales la palmera sangra. Tajos muy ajustados a la superficie que se debe trabajar van dando la inclinación adecuada para que el guarapo se deslice hacia la canal de caña que conducirá el líquido hasta un recipiente. Concluido el curado y limpias la superficie y la canal, baja el guarapero hasta el pie y con una cuerda que pasa a través de un artilugio apoyado entre 2 pencas fuertes, sube un balde que queda dispuesto con toda precisión para recibir el guarapo. Y así, una palmera, y luego otra, y otra más todavía, hasta completar la docena larga o tal vez más que un guarapero puede atender diariamente. El jugo de la palmera irá cayendo lentamente durante toda la noche hasta que los primeros rayos del sol vuelvan a cicatrizar las heridas hechas por el artesano. Si por cualquier motivo la palmera, al ser curada, sufre daños irreparables, duras sanciones recaerán sobre el inexperto causante del daño. Como el calor estropea el guarapo y en la nevera no aguanta más de 24 horas, es preciso recogerlo con la fresquita, pues de lo contrario, el guarapo se vuelve picón, es decir, espeso y agrio. Durante el periodo de zafra, el guarapero no descansa. Desde temprana hora se le adivina en medio de los palmerales, provisto de alguna luz que le ayude a bajar los baldes llenos de guarapo.
De una palma recién curada, solo se extraen 1 o 2 litros de guarapo durante toda una noche, pero en plena actividad puede llegar a dar hasta 12 o más litros, si bien se deben tener en cuenta otros factores como el tiempo o el tipo de palmera que se esté curando. Según nuestros informantes, cuanto más sol reciba durante el día, mayor será la cantidad de guarapo que saldrá durante la noche. Hay cierto tipo de palmeras, como las llamadas moras, que se diferencian de las otras por la mayor calidad de sus jugos y de los que se obtiene también un mayor rendimiento. Para probar el guarapo debe hacerse en horas de la noche, cuando hace más frío. Antes del alba es el momento que suele estar en su punto. Hacen falta entre 6 y 8 litros de guarapo para obtener uno de miel. Depende también de la calidad de los jugos obtenidos. Cada artesano, por término medio, y según las palmas de que disponga, puede recoger diariamente sobre los 100 litros. Claro que hay quien puede disponer de bastante más. El paisaje de Alojera se transforma durante el día y de vetustas y tradicionales casas que se nos antojan ancladas en el tiempo, surge el humo testimonial que indica que la recogida del guarapo ha terminado y comienza la elaboración de la miel. Los artesanos, apegados todavía a viejos métodos, usan para la cocción del guarapo leña que el monte les ofrece y una gran dosis de paciencia. El guarapo recogido la noche anterior se cuece durante horas hasta que vaya adquiriendo el color dorado y la fluidez propios de la miel. Modernas instalaciones, más acordes con nuestros tiempos, se han ubicado en este municipio al soco de la demanda que exige el mercado. La sabia mano artesanal sigue cuidadosamente la cocción del guarapo hasta darle el punto adecuado. La miel obtenida se presenta fluida y exquisita, empleándose no solo como remedio medicinal, sino también en toda la amplia gama de la repostería de la tierra.
El último trabajo que da la miel es el envasado, que actualmente se hace con una total asepsia y todavía en caliente. Ahora, la miel tiene más salida que hace algunos años, se vende bien y puede encontrarse en cualquier tienda de la isla. Es un hermoso regalo para el paladar de cualquier visitante de La Gomera. El campesino ha aprendido a no desaprovechar absolutamente nada de la palmera. De su tronco y sus hojas nacen infinidad de labores: fundas, esteras, capazos, ceretos, sombreros. Una palmera tarda 4 o 5 años en recuperarse del curado, y en el paisaje gomero se pueden encontrar palmeras con huellas de haber sido guarapeadas hasta 20 veces. Cuando por alguna razón los troncos quedan sin vida, generosa aún la palmera se emplea para multitud de utilidades: madera para pisos y techumbres, comederos de animales, fondos de molino, vigas o grandes vasijas para grano. Cortado el tronco en cilindros, se fabricaban los llamados corchos, que vaciados servían tradicionalmente como colmenas. No podía tener mejor final una buena palmera, cuyo tronco, aunque troceado y hueco, alberga nuevamente la vida. Miles de abejas vuelven a llenar de dulzor el interior sin vida de las palmeras, y otra vez comienza un nuevo ciclo de producción. ¿A quién sabe más que yo? ¿No? ¿A quién sabe? Para hablarnos de la miel de abeja, de sus virtudes y laboreo, no encontramos a nadie mejor que a don Tadeo Casañas, experto apicultor herreño, que nos introdujo en el fascinante mundo de las colmenas. Es Tadeo un empedernido estudioso de la apicultura, enamorado de las abejas y sus múltiples secretos. Nos enseñó un sinfín de temas sobre estos insectos, sobre la miel, su utilidad y propiedades, y nos hizo una larga relación de cómo fueron los principios de este cultivo en el Hierro. No tuvo buenos principios con las abejas. Después de arduos trabajos, cuando fue a recoger la miel de su primera cosecha, otro se la había adelantado. Eran tiempos en que todavía se usaban los corchos, estos corchos que ahora nos muestra. Estas son las colmenas que se usaron antiguamente y hasta hace muy pocos años. Nunca se pasó de esta colmena de posición horizontal, porque era más cómoda para cargarla en bestias, para hacer la transhumancia hasta la dehesa. Estas colmenas producían muy poco, pero también se empleaba muy poco trabajo en ellas. Esta colmena prácticamente no tenía más trabajo que lo de transportarlas a lomos de bestia, que son 6 horas de camino, que cansan un poco, y se hacía este viaje se hacía en la noche, para si se hacía en el día pues le daba mucho calor, había sol y había que salir de aquí a las 10 de la noche para llegar, después de 6 horas de camino, llegar a la dehesa, descargarlas tranquilamente. Se envuelve toda en una manta, una sábana, y se ata con cuerdas y se pone a lomos de caballería.
¿De qué madera es? ¿Cómo se hacía todo este trabajo, ¿no? Esta madera normalmente de castaño, porque es una madera algo porosa y buena de perforar. Se le abría un agujero principalmente por el corazón del palo y después con una que se llama una cavadera, que era una especie de gubia y un martillo, se terminaba de perforar y ya esto duraba muchos años, porque siempre se procuraba que estuviera metida en cuevas y en sitios protegidos del invierno y del verano. En La Gomera, sin embargo, la hemos visto que la usan y la colocan de una forma vertical. Exactamente. En las otras islas sí llegó a ser el segundo paso de la colmena, al tener una laja debajo. Hacían su servicio por debajo o por algún agujero también. Aquí arriba se le ponía su tapa, lleva una cruz dentro y se castraba la mitad de arriba, que normalmente era donde hacían la miel. Luego, al castrarla, se cambiaba de punta y las abejas, al encontrar el vacío hacia abajo, seguían trabajando hacia abajo. Esa colmena no era tan cómoda para nosotros, por eso no se usó, porque nos era más cómoda esta, ya que en el trasiego, en el transporte de estas colmenas, ocurría que algunos panales se caían, entonces había que calzarlos por debajo con trapos o papeles para que el panal fuera más sujeto. Ese era el motivo que la colmena vertical a nosotros aquí no nos era tan cómoda como esta. Esta era más cómoda y para el caso producía lo mismo. Pero ya ni la vertical ni esta se usa, ¿no? Ni la vertical ni esta se usa. Esto ya ha pasado la historia. Esto prácticamente ya no se está usando. No conocemos datos ciertos que nos hablen de apicultura ni existencia de abejas en la Canarias aborigen. ¿Acaso las hubiese? Lo cierto es que sí existían en fechas cercanas a la conquista, como se hace constar en 1504, en que las autoridades del Hierro dictan una ordenanza sobre colmenas salvajes. Ordenamos se observe y guarde la ordenanza que dispone que ninguna persona aprenda colmenas salvajes, ni las castres si no fuesen arrendadas, quien por este cabildo fuesen rematados, atentos que este cabildo está en posesión muy antigua de arrendarla para sus propios, y los que se utilizaren de ella paguen el interés al dicho arrendador y el cuarto doble a este cabildo. El alisio va dejando en toda la corteza de la isla su incalculable riqueza. Los ciclos estacionales se suceden en la inacabable cadena natural. De esa fecunda alianza entre el agua y la tierra, la naturaleza transforma en cada estación la faz del campo herreño. Algunas plantas necesitan de un vehículo que transporte el polen de unas a otras para completar así el ciclo de lo que conocemos como polinización. Las abejas, atraídas por los colores de las flores y la dulzura del néctar, son las encargadas de cumplir tan esencial función natural. Dice el refranero popular: el que quiera miel y cera, que ande con ella a la pela. Y ningún dicho retrata mejor el intenso trabajo que se realiza durante la época de preparativos de las colmenas. Los más habituales son la limpieza de fondos y la eliminación de cuadros inservibles o viejos que serán sustituidos por otros de cera estampada. Estos 4 alambres son para darle consistencia al panal, para cuando pase al extractor que no se rompan estos panales. Entonces es conveniente ponerlo un poquito bien tensado. Es un solo alambre que cruza los dos laterales y tiene un clavo aquí donde se remata. Entonces tomamos una lámina. La lámina es de cera virgen, ¿verdad? Una lámina de cera virgen y vamos a colocarla por entre los alambres. Vamos a hacerlo de esta forma, que queden 2 alambres por una parte, los otros 2 alambres por la otra. Entonces ya tenemos preparado la lámina para hacerle una soldadura
y que quede ya el alambre incrustado. Ajá. Nos queda un alambre en esta parte de arriba. Y así construye usted todos los panales que van dentro de una caja, ¿no? Asimismo se Ahora preparan se preparan todos que todos los van panales dentro de una caja. sí. En algunas ocasiones, con una resina especial, se le ponen unas gotas de esta resina para que quede más adherido al travesaño superior. Esto es todo el proceso Sí. de ¿Cuántas pegar un cuántas alambre. láminas de estas lleva una caja? Una caja sobre su nido de cría lleva 10 cuadros. 10 Y cuadros. después, cuando se trata de un alza de una cámara de miel, se le ponen 9 para que los panales sean más gordos, es decir, y entonces almacena más miel y lleva un panal menos, Claro, lo hacen mejor. Porque esto va creciendo hacia los Esto laterales. va creciendo hacia los laterales. Entonces hay que dejarle y espacio. hay que dejarle espacio en la cámara de miel, por eso se le pone uno menos. Cuando el verano está avanzado, los cosecheros de miel usan las viejas experiencias adquiridas a través de años de paciente trabajo y observación para saber con exactitud el estado en que se encuentra el campo y la calidad de la cosecha. Esto es una gota de miel Sí. que apretándole la barriga, Sí. pues la suelta toda y tiene bastante, ¿eh? Ujú. Esto es señal. ¿Puedo probar? Sí, sí. Un sabor dulcísimo, ¿eh? Es dulce. Y además sabe auténticamente a miel. Ujú. Esto es señal que el campo está bueno. Esto es muy dulce, buenísimo. Está dulce, sí. Los productos que obtienen los apicultores, miel, polen, cera, jalea real, propóleos y veneno, pasan a segundo término si los confrontamos con otros beneficios indirectos que aportan las abejas a la agricultura. Eso es muy reciente también. La miel la depositan en la parte más oscura que esta franja, ¿no? Siempre la parte alta, no, la miel está siempre más en la parte Es alta. muy raro encontrar un mundo agrícola y ganadero en desarrollo que, poco o mucho, no contemple la producción de miel. Sí, esa miel líquida. Hoy como ayer, Sí, también la es miel sigue líquida. siendo alimento, medicina y golosina. Como no podía ser de otra manera, las abejas se adaptaron y aclimataron a las peculiaridades del medio canario. Que no tiene reina. El resultado fue una abeja de especial fortaleza y salud. Y entonces, La flora insular, al presentarse escalonada, exige una gran robustez en estos insectos para desplazarse en busca de su alimento. Ah, sí, próxima las larvas que a salen ahí también. opercularse. Están llenas de larvas por Sí, dentro. sí, están todas llenas de larvas. Sí, sí. Esta abeja, que podríamos calificar de autóctona, ha tenido tradicional asentamiento y proliferación en la isla del Hierro, alcanzando justo renombre por la calidad y relativa abundancia de su miel. Están ellas aprovechando que se la llevan en el buche para después colocarla en otra celda para no desperdiciar la miel desde aquí. Entonces, esta después... Esta abeja tan grande que viene por El aislamiento y la riqueza floral de la isla un macho. han proporcionado a estas abejas serreñas unas óptimas condiciones de salud y productividad. Hay una- Por desgracia, la aparición de especies foráneas, transmisoras de enfermedades y plagas, y la ignorancia, bastante generalizada, sobre el esencial papel ecológico jugado por las abejas, como en el caso concreto y decisivo de la polinización, han empezado a diezmar a la abeja autóctona canaria, amenazando seriamente con su desaparición.
esta tiene un piojo aquí sobre la parte torácica, que es donde menos ella puede alcanzar a defenderse. Los piojos se colocan siempre en la parte que menos alcancen ellas con las patas o con las alas. ¿Es la única enfermedad que tienen las abejas aquí en el Hierro, es el piojo? El piojo es muy reciente, las abejas estaban libres de enfermedades. Ahora apareció el piojo y ya se está diciendo que apareció la varroa, que es aún peor que el piojo. Es una enfermedad bastante común esta de los piojos. Los piojos han habido desde hace mucho tiempo en el Teide, pero aquí hasta que no se han importado colmenas desde aquellos lugares, aquí no existía el piojo. La colmena se compone... La abeja es un insecto de metamorfosis complicada. Del huevo emerge una larva que es alimentada durante 6 días. Finalizado su desarrollo, permanece inmóvil en el interior de un capullo que se guarda en una celdilla sellada por una delgada capa de cera. Salen comiendo de su misma cera. Ya salió, ya salió. Ahí está, vamos a ver ahora tremendo bicho, qué camino va a tomar. Ahora lo limpian, lo lavan. ¿Sí? Sí. Vamos a ver. Ahora vamos a ver quién la va encontrando, le va pasando un retoquito y la otra otro y así sucesivamente. Y ahí la hora va buscando auxilio Porque sale... para que lo ayuden en sus primeros días. Cuidadosamente, don Tadeo asea el extractor tangencial y prepara todos los útiles que le permitan castrar la colmena. Es esencial un ahumador con cuyo humo tranquilizará a las abejas y reducirá su agresividad. Bien, vamos a proceder a destapar una colmena. Está en plena actividad. Le damos unos golpes de humo por la piquera para que ellas se atemoricen un poco. Le quitamos la tapa. Nos encontramos con algo de abejas entre la entretapa, que es una colmena algo populosa, y procedemos a ponerle 2 bocanadas de humo y volvemos a cerrar para que ellas se precipiten a llenar el buche de miel, y entonces al tener el buche lleno de miel no pueden picar porque no pueden doblar su abdomen y le es más difícil el picar. Creo que podemos proceder a levantarle la tapa. La industria de la miel se encuentra en estado regresivo y difícil. Su futuro es incierto. Ante tal situación, pocas son las medidas inmediatas que, aisladamente, puede adoptar un apicultor. Tal vez una de las soluciones inmediatas fuese divulgar la utilidad ecológica de las abejas y considerar la interesante rentabilidad que una apicultura de calidad, como es la canaria, podría reportar si se defendiese con las medidas oportunas al caso. Sería alarmante y triste aviso que de las 4 excelentes clases de miel de que dispone Canarias, la de la abeja fuese la primera en desaparecer. Aún tan solo por agradecimiento, es asunto que debería preocuparnos. Aquí vemos una celda real que dije anteriormente. Esa no se va a estropear, esa vuelve a la colmena. Esta miel es de esa flor que tenemos a la derecha, bueno, las 2 flores que tenemos a la derecha, la azul con la amarilla. Es un tanto rústico porque en los grandes colmenares
Tienen extractores de hasta 600 cuadros reversibles que lo hacen todo con un solo golpe. Vamos a comprobar la calidad de la miel, que todavía no es la época verdadera, pero ya se puede ir viendo qué calidad de miel tenemos en el campo, y entonces procedemos a ver el color, la densidad. Normalmente cuando la miel es madura se le hace esto aquí y ella se huye del dedo, ¿entiendes? Se dobla, ¿ves? Rehuye cuando se toca. Entonces la miel la vemos que se hace una goma. Eso es señal de que la miel está madura. La miel tiene buen color, según usted. Sí, sí, sí. Se corresponde a la flora de donde han libado las Y abejas. la ve bien también de densidad. Sí, sí, de densidad está estupenda. Ajá. Estupenda. Hay que probarla ¿Le pongo un poquito? No, yo me lo sirvo ahora. Se lo sirve Allí el usted. compañero. probarla con queso. Porque es como sabe. Como sabe bien. Y dígame una cosa. Es que no la había comido nunca con queso. Sí, a mí con queso yo tomo. Sí. Pero no es conveniente con queso demasiado, póngalo ahí, demasiado tierno, porque puede hacer fermentación en el estómago. Ajá. El queso debe ser un poquito ya que tenga Semicurado. un poquito semicurado, que tenga Por bastante. cierto, el queso también veo que es Sí, sí, un queso artesano. el queso es artesano. Lo El hacen queso también- es hecho a mano y para la casa. No, Ujú. no lo vendemos tampoco. de las ovejas. De las que tiene ovejas, usted. sí, sí. ¿Qué cuajo usa? Cuajo natural, cuajo del estómago Bueno. del cordero.